Arrancamos una emisión más de nuestra mesa de cambio de régimen. Está con nosotros Alejandro en Villa Fischel. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas ¿Qué tardes. tal, Armando? ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes a las amigas y a los amigos de coleccionistas, a sus órdenes siempre. Muchas gracias, Edgar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Amigas, amigos de Conexionistas, gracias de nuevo, pues, de conectar aquí, pues ahora sí que es un privilegio tener a Alejandro acá con la agenda de trabajo que tiene, que nos haga un espacio para estar aquí con nosotros. Y bueno, Alejandro, traes un tema, me parece que son esos temas que en teoría como que se escapan de la atención, pero son muy importantes para ayudarnos a entender la conformación de esto que tú hablas de cambio de régimen. Y ahora hay que poner nuestros ojos y nuestra atención en estos procedimientos y lo que está ocurriendo en el Congreso, en una de las cámaras principalmente, y con un actor fundamental, un actor de poder que normalmente no tiene tanta presencia, pero aquí hay que darle seguimiento. Entonces, Alejandro, cuéntanos qué es lo que estás viendo. Bueno, muchas gracias. En, Particularmente, lunes, martes se presentó un, eh, un fenómeno interesante que provocó un terremoto al interior del Instituto Nacional Electoral por lo que significaba. El órgano interno de control revivió una vieja queja. ¿Qué tan vieja? Pues nada más 4 años vieja, ¿eh? Contra consejeros electorales. Esto no es normal. ¿Por qué? Porque los consejeros electorales forman parte del cuerpo colegiado directivo del INE. ¿Sí? Esta queja la interpuso en 2021 Sergio Gutiérrez Luna, el que hoy es diputado de Morena y que se ha hecho famoso sobre todo por ser esposo de la diputada Dato Protegido, cuyo Ujú. escándalo todos conocemos. La infamia. Eh, Creo que es uno de los mayores méritos de Gutiérrez Luna, ¿no? Eso y su fortuna inexplicable. Eh, pero a ver, cuando la presentó él no era diputado, él era el representante de Morena ante el Consejo General del INE. Ya ven que todos los partidos tienen representantes y el Poder Legislativo y el Ejecutivo también tienen representantes ahí. Eh, a ver, la queja de, se interpuso contra todos los consejeros electorales que votaron un asunto en 2021. ¿Cuál fue ese asunto? Suspender provisionalmente la organización de la consulta de revocación de mandato de López Obrador. ¿Por qué decidieron suspenderla provisionalmente? Pues porque la Secretaría de Hacienda y el Congreso, en ese tiempo, 2021, le quitaron el dinero al INE. No le dieron el dinero para organizar la revocación de mandato. Organizar una elección es caro, es muy caro. Y más al estilo de las elecciones mexicanas. A lo mejor ahora se van a abaratar porque seguramente las boletas ya van a ser en papel estraza y no en papel seguridad y van a pasar cosas así, ¿no? Pero a ver, las elecciones mexicanas son caras porque tienen muchos candados y porque además son grandes. Es un país que ya tiene 100 millones de votantes, ¿sí? Mantener el padrón electoral es costoso. eh, Toda la estructura profesional del órgano electoral es costosa, sí. Pero los mexicanos se la dieron pues, para acabar con la cultura del fraude electoral. Y funcionó porque finalmente el INE logró credibilidad. Y las elecciones mexicanas lograron credibilidad. Yo no digo que sean totalmente limpias y transparentes, pero lograron credibilidad, algo que no tenían. Bueno, para organizarse el INE necesita dinero. En esta lógica de promover mucha participación ciudadana, que ahora se está revirtiendo, pero que en esos años existía, se inventó este asunto de la revocación de mandato, lo trajo Morena, lo trajo el gobierno de López Obrador, que para muchos es otra maniobra populista, pero está en la ley. Se puso en la ley y entonces en 2021 se tenía que organizar. Nada más que en la ley le pusieron candados muy específicos. La revocación de mandato tiene que ser organizada del mismo modo que se organiza una elección constitucional federal. Es del mismo tamaño, según la ley, y tienen que instalarse el mismo número de casillas. Eso tenía que hacerlo, es una obligación del INE. Pues sí, nada más que no le dieron dinero para hacerlo.
Ok. Eh, Sin dinero le exigieron que organizara la revocación de mandato. Los consejeros en ese tiempo, encabezados por Lorenzo Córdoba, todavía como consejero presidente, ya con López Obrador como presidente de la República, dijeron, no lo puedo hacer sin dinero. Y entonces interpusieron una controversia constitucional y tomaron una determinación colegiada por mayoría en el Consejo General. Vamos a suspender provisionalmente la organización. No suspendieron la revocación de mandato, ¿no? Porque no tienen facultades para eso. Vamos a suspenderla provisionalmente mientras la Corte resuelve nuestra controversia constitucional sobre el tema del dinero. Se supone que el INE es un organismo autónomo y que define su propio presupuesto. En realidad eso nunca ha ocurrido. Siempre lo han tenido que negociar y a partir de que llegó Moreno al poder, siempre han tenido que ir con menos. Incluso ahora que digamos, está una mayoría de consejeros afines a Moreno. Eh, Gutiérrez Luna, entonces representante de Morena, dijo, ustedes no pueden suspender la organización, están incurriendo en una falta, los denuncio ante el órgano interno de control. Bueno, sí pasó en 2021, la Corte a final de cuentas resolvió ese asunto y dijo, tienes razón, necesitas más dinero para organizar la revocación de mandato. Como no se puede obligar a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados a que te dé más dinero, aunque seas autónomo, la Corte pasa por lo mismo, o pasaba por lo mismo siempre, muy autónoma, pero tenía que negociar su presupuesto. ¿Sí? Porque es un choque de autonomía lo que hay ahí, que no vamos a discutir ahora. Eh, Puedes organizar la revocación de mandato instalando menos casillas de las que la ley te obliga. ¿Por qué? Porque hay un principio jurídico fundamental. Nadie está obligado a lo imposible. Y tú no puedes organizar. Es imposible que tú organices una consulta de revocación de mandato que cuesta, voy a poner números, 700 millones de pesos, que lo organices con 30 millones de pesos. Igual no puede salir. Pues la Corte le dijo al INE, organízala como puedas con las economías que logres hacer de tu presupuesto. Y bueno, vamos a pedirles que te den más dinero, pero si no te lo dan, organízala aunque sea más pequeña. Así se hizo y el asunto quedó zancado. Y la consulta de revocación de mandato se desarrolló. Sin embargo, la queja quedó ahí en el órgano interno de control. Eh, bueno, pues resulta que ahora, 4 años después, con Gutiérrez Luna diputado, eh, el titular del órgano interno de control del INE, designado por la Cámara de Diputados, porque así se estableció en estas nuevas reglas. La Cámara de Diputados designa a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos que todavía quedan, que ya son Banco de México, INE y Fiscalía General de la República, a lo mejor alguno más que se me escapa. ¿Sí? Bueno, el titular del órgano interno de control designado por acuerdos y cercano a Ricardo Monreal Ávila, revive en este momento esta fecha, esta queja. Una queja de hace 4 años que ya estaba resuelta eh, por la sentencia de la Corte a la controversia constitucional promovida por el INE en 2021. Y entonces, en esta queja, va contra todos los que votaron por detener temporalmente aquella revocación en lo que la Corte aclaraba. Ese fue el alcance de esa pausa que se puso el INE. Temporalmente en lo que la Corte aclara. Y cuando la Corte aclaró, siguió adelante la revocación de mandato, se realizó como se pudo realizar con el dinero que el gobierno quiso ponerle al asunto. ¿Sí? Y no salió mal. Pudo haber salido mejor, pero no salió mal. Bueno, extrañamente ahora se revive este tema y lo revive, vamos a llamarlo así, el nombre de Ricardo Monreal dentro del INE. ¿Qué intención, Alejandro? Porque, a ver,
sea, lo que expones aquí es, digamos, el bordado fino, ¿no? Es el conocimiento de los procesos, los protocolos, de lo que, de lo que ocurre, ¿no? En las cámaras, en el Congreso. Y ahora traes el nombre de Ricardo Monreal. Sabemos que es un factor de poder, sabemos que es una de las figuras claves, pero todo este movimiento, sobre todo, me llama mucho la atención, como dices, el tiempo después. Eh, los años después con que esto se hace, 4 años, ¿cuál es la intención cuál es tu lectura de esto? A ver, mira, el asunto acabó, porque más aparentemente el asunto ya acabó, todavía no formalmente, pero aparece don Salvador Ricardo Monreal anunciando en los medios el día de ayer, después de un escándalo grande, que en el mismo INE, los consejeros identificados con Morena, consejeros y consejeras, dijeron, a ver, esto no está bien. O sea, no pueden abrir los procedimientos por el sentido de nuestro voto. Y ahora sí que, olvidando quiénes están más cerca de Morena y quiénes están más cerca de Morena, se unieron y emitieron un comunicado conjunto reclamando que se respete la autonomía del órgano electoral, que no se les persiga políticamente, porque eso tiene todos los visos de una persecución política. A Dania Rabel y Claudia Zavala, dos consejeras que han sido particularmente críticas, que votaron en contra de la integración de la súper sobrerepresentación que le dio a Morena todo lo que le dio el 75% de los diputados, cuando tuvo el 55% de los votos, eh, y ese tema que ya conocemos, ¿no? Eh, a ver, Monreal aparece señalando que él le va a pedir a Sergio Gutiérrez Luna, el artífice de la queja, que se desista de la queja. O sea, para quedar como Salvador, para, Aparece como Salvador. ya, A ver, ¿cuál es la intención? Yo creo que medir la reacción, ¿eh? Porque, a ver, les platico otra cosa. Acabo de decir, el, el titular del órgano interno de control del INE se llama Víctor Hugo Carvente, ujú, gente cercana a Monreal, promovido por Monreal. Justo ayer, la Fiscalía General de la República estrenó titular del órgano interno de control. El que estaba salió por un escándalo de corrupción hace más o menos mes y medio y está indiciado él y otros 8 o 9 de sus colaboradores. Eh, les encontraron algo ahí delicado, delicado. Eh, bueno, el nuevo titular del órgano interno de control es el hijo de aquel colaborador de Ricardo Monreal va, que detuvieron en Veracruz hace unos años con mucho dinero, eh, de apellido Virgen, no recuerdo su nombre ahorita, pero el nuevo titular es su hijo. Pero yo voy con esto. Ya, pues, ya tiene al del INE y ya tiene al de la Fiscalía General de la República. Es Ricardo Monreal. Apareció como Salvador, como el que detuvo el problema. Al interior del INE mucha gente dice, él no detuvo el problema, ¿eh? Él es el creador del problema. Porque a este titular del órgano interno del control, Víctor Hugo Carvente, lo puso él. Y este ya. no es un contralor, es un comisario político. Sí, Y ya se atrevió a ir contra los consejeros electorales. A ver, es la mano de Monreal en el INE y viene la mano de Monreal ahora en la Fiscalía General de la República. ¿A partir de qué? Pues de tener a los contralores. Para tener al Contralor de la Fiscalía General de la República es importante por muchas razones, pero una de ellas es, en 2 años se supone que Alejandro Gertz Manero se va ujú, y llega uno nuevo. El titular del órgano interno de control no se va. ¿Por qué? Porque depende de la Cámara de Diputados. En este caso, es el hijo, insisto,
de un añejísimo colaborador de Ricardo Monreal. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso, lo Sí. tuvieron en Cruz y Monreal movió cielo, mar y tierra para que finalmente lo dejaran libre. Hoy este hombre trabaja en la Cámara de Diputados, está medio escondido, pero su hijo ya es titular y es el nuevo contralor de la Fiscalía General de la República. A ver, un cambio de régimen implica un cambio de arquitectura, no solo constitucional, implica un cambio de arquitectura en muchas reglas. ¿Quién tiene injerencia en qué lugar? Eh, ¿Quién pone y quita fichas dónde? Y en política eso cuenta y cuenta mucho. Dice el viejo refrán que el diablo está en los detalles, ¿no? Ujú. Bueno, este es un detalle, pero un detalle importante. A ver, insisto, ¿qué buscaba Monreal? No lo sé, quizá medir, quizás sondear, medir la reacción, quizá presentarse como el gran salvador. No le funcionó, ¿eh? Al interior del INE está señalado como el que creó todo esto, que, a ver, puede parecer menor, pero no fue tan menor que hizo que por primera vez las consejeras del INE salieran juntas con Guadalupe Tadei, Ujú. a quien muchos identifican con Morena, y las otras que no están con ella y las que están con ella, decir, a ver, esto no se vale, esto no se puede, no nos pueden a nosotros eh, amenazar con una sanción administrativa que se puede volver penal, pero que si esto hubiera procedido, derivaba en la suspensión temporal y quizá definitiva de las consejeras de su cargo. O sea, no es cualquier cosa. Eh, y bueno, pues la mano que más se la pone es la mano de Ricardo Monreal, ¿no? Y traigo a colación el caso de la Fiscalía General de la República, porque justo ayer se votó y se aprobó que este hombre, que también es muy cercano a Monreal, es el hijo de uno de sus colaboradores de muchos años, eh, asuma, ya estaba como encargado de despacho, llevaba unos meses ahí, pero Ujú. ya ahora es titular, ya no es encargado de despacho, ya no es un temporal, ya es el titular. Y él va a cuidar o se va a encargar de vigilar la salida de Hertz y la llegada del nuevo fiscal general de la República dentro de 2 años o antes, si Hertz se retira antes. Dicen que está enfermo, no lo sé, la verdad, pero se puede retirar antes. Sí, No es un hombre joven. no está en buenas Entonces, a condiciones. ver, eh, el asunto es, creo, delicado, importante, y hay que ir viendo dónde están los detalles y dónde se van a mover los resortes. Alguien me dijo hace algunas semanas, a ver, Monreal tiene sus canicas y no las presta, ¿eh? Y él va a jugar con sus canicas. Cuando pasó esto me quedó claro que si alguien tenía razón y tenía bien esto del asunto. Esto es agenda de Monreal y Monreal está empezando a mover sus fichas pues para la fiscalía, ¿no? Yo lo veo de ese lado. ¿Cómo lo ves tú? Podría ser, podría ser. Mira, yo creo que la candidata de Claudia Sheinbaum a la fiscalía es Ujú. Ernestina Godoy. Sí. Sí. Pero bueno, a ver, en el camino pueden pasar muchas cosas. También era su candidata a reelegirse como fiscal de la Ciudad de México y no juntaron los votos y no se pudo reelegir. Y Sí, se sí, tuvo sí. que ir. No, y ahorita en la fiscalía pues están también parados, con los pelos parados con todo lo que está ocurriendo, ¿no? No, bueno, a ver, la fiscalía, la vieja procuraduría, pues, siempre será una posición importantísima y de enorme peso, no Ujú. solo político, también judicial. O sea, a ver, es el Ministerio Público. Sí, Ahí se inician o se archivan las carpetas de investigación, lo que antes conocíamos como averiguaciones previas. sí. Ahí se ejerce acción penal contra los delincuentes y a veces contra los que no son delincuentes o muchas veces contra los que no son delincuentes. Es Como ya ha una pasado. posición importantísima en el régimen que me digas, ¿eh?
Pu- el titular del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Sí, no me claro. digan que no es Sí, sí, sí. No, no, él no, es no, el que te no. puede meter a la cárcel, ¿eh? Es el que Sí, te puede son, mandar son, detener. son posiciones de poder, son posiciones Y con figuras políticas. como la prisión preventiva oficiosa, Sí. son Más, peligrosísimas, son más. importantes. Entonces, Lo- hay que ir dilucidando pues todos estos detalles, desmenuzando todos estos detalles, compartiéndolos con las amigas, con los amigos del auditorio. eh, Esto es lo que implica un cambio de régimen. El cambio de reglas implica estas cosas, ¿no? Implica también, podría implicar otras, pero las que estamos viendo que implica comisario político en el INE, mm, que le ponga el pie encima a los consejeros, a ver qué no se supone que son la autoridad máxima del INE. Ah, no, pues cuidado, porque ahí está el Rottweiler de Monreal, ¿no? Sí, 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 que los va a morder en Y cualquier también en la momento. fiscalía hay otro. Pues, a ver, es delicado, es realmente delicado y es importante. E insisto, a lo mejor pasó inadvertido en muchos ámbitos, en el círculo de los organismos electorales, no pasó inadvertido. Fue un auténtico terremoto. Todavía hoy miércoles hay comunicados del INE, un interesante, pues ahora sí que cerrar filas. eh, yo me imagino que hasta los consejeros afines a Morena dijeron, a ver, esto me puede pasar a mí, ¿eh? claro, claro, No, es que, La amenaza también es para mí. y habla claro, mucho de lo que está pasando tras bambalinas, ¿no? El manoteo por el poder, porque pues también estos quieren su pedazo, ¿no? Y quieren A todos ver, sus lo que estamos, votos. exactamente, Armando, lo que estamos viendo eh, son los escarceos o los rounds, ya no de sombra, ya particulares, de la lucha por el poder. Sí, sí, sí. Esto también ocurría en los tiempos del PAN y en los tiempos del PRI, ¿eh? Sí, 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 siempre, siempre ha ocurrido. Esto no es nuevo, no es extraño, simplemente que el cambio de reglas, el cambio de régimen, está alcanzando o provocando reajustes en todos los niveles. Y no En están cierto calando nivel también a no tan Claudia. visible, ¿no? No están calando Y también a está, Claudia. y es una realidad concreta. Imagínense ustedes la destitución anticipada de dos consejeras del INE. ¿No sería escandalosa? Yo creo que Mucho. sí, auténticamente escandalosa. Y más si se da por un asunto que ya era cosa juzgada, que no solo no tiene razón, ya estaba resuelto por la Corte. Ahora sí que de dónde saca valor el señor Cavente, el Contralor Interno del INE, para aventarse a hacer una cosa así. Yo lo que me preguntaría es si este hombre todavía tiene autoridad política y credibilidad para mantenerse en el cargo después de lo que hizo. Y creo que tendría que hacerlo, ¿no? pues Porque perdón, no es una gracia lo que hizo. bueno, la lectura es esta. Quizás esto que expones, Alejandro, es que primero me llevo que en este cambio de arquitectura, como mencionas, ¿no? De la dinámica y la arquitectura de poder, pues uno estaría de alguna manera ingenuamente pensando que estas disputas eh, no solamente tienen que ver con la presidencia de la República, porque uno pensaría que todo tiene que pasar por ahí, sino todo aquello que controle poder, hay que observarlo. Claro, por Desde las supuesto. posiciones de partido, secretarías importantes, el poder judicial, poder legislativo, porque esa configuración es justamente en todos ellos, ¿no? La dinámica de poder está ahí, no solamente está en Palacio Nacional. Entonces, qué bueno Exactamente. que le pones Y es un error pensar que solo es la presidencia de la República. No, a ver, eso del país de un solo hombre siempre fue poético y poco realista. sí, es cierto, Pero hay un montón de posiciones de poder, de podercito y de poderzote. de acuerdo, Y de hay que acuerdo. estar atentos a cómo se van configurando las nuevas reglas, los nuevos usos, porque eso es un cambio de régimen. Buenísimo.
Buenísimo. Pues muchas gracias, Alejandro, porque sí, no estaba en el radar, definitivamente. Qué bueno que lo pones en la mesa. Ya lo compartimos con los amigos, con las amigas. Ya llegó por acá. Y bueno, Alejandro, nosotros queremos seguirte en redes sociales. ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde, En X, arroba en Vila Fisher. dónde sabemos de ti? Todos los martes estás escribiendo. Trato de todos los martes en Eje Central. Tratas todos Trato, los martes. hago mi esfuerzo. Ah, está muy ocupado Alejandro, no, no es porque sea, ¿cómo se llama? Pues esté de flojo, ¿no? Al contrario, tiene demasiada chamba y y tiene que sacar, pues esto que estamos haciendo ahorita, tiene que sacar su columna y tiene que sacar muchas cosas. Te agradecemos estos minutos con nosotros, con Conexionistas, y pues para la próxima, para ver qué otro tema nos traes para, pues ver todo este asunto del cambio del poder. Y mientras tanto, pues yo te agradezco, y Edgar también, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y los invito a seguirnos en Conexionistas MX en Facebook y en X, Conexionistas México en Spotify y en YouTube, y en Telegram, Conexionistas a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabo, ahorita la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, que a ella la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.